Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Simonelli y esta es la clase de materiales compuestos. Esta es la última clase que yo les voy a grabar. La clase que viene es de técnicas de caracterización y la va a grabar el profesor David Comedi. Entonces, hoy el tema que vamos a desarrollar es materiales compuestos. Materiales compuestos se refieren a materiales que están formados por más de un tipo de material. Cada uno de estos materiales tiene propiedades diferentes y en su conjunto tienen propiedades adecuadas para muchas aplicaciones en las que se necesitan propiedades que no pueden ser cumplidas por un único material. Acá tenemos, por ejemplo, las aspas de estos generadores eólicos que son de un polímero reforzado con fibra de vidrio. Y acá muestro construcciones una construcción de hormigón armado. El hormigón, digamos, le da mucha versatilidad a la construcción. Entonces, el material compuesto es un material multifase que conserva una proporción significativa de las propiedades de las fases constituyentes, de modo que presenta la mejor combinación posible. Muchos compuestos o composites están compuestos solo por dos fases, una que se llama fase matriz, que en principio es continua y rodea la otra fase, embebiéndola, y la otra que es la fase dispersa, que en general es el agente reforzante. Hay muchas aplicaciones de los materiales compuestos. Tenemos, bueno, para, por ejemplo, carrocerías de autos se usan también polímeros reforzados con fibras. Los materiales compuestos como tienen, bueno, ya vamos a ver bien las propiedades, pero en general se pueden conseguir materiales con buenas propiedades mecánicas y baja densidad. Permiten, digamos, diseños novedosos, digamos, que otros materiales no podrían permitirlos. Por ejemplo, esta es una bicicleta eléctrica, donde, bueno, como está reforzada con fibras de carbono, este polímero, y es conductor, entonces directamente, digamos, la conducción se produce por el mismo cuadro de la bicicleta. Y acá muestro otro tipo de material compuesto, que este es un panel sándwich para construcción, donde tenemos diferentes capas que cumplen con diferentes funciones. La capa media es una capa de un polímero como polistireno expandido, o sea, telgopor, que hace el efecto de aislante. Y las capas de exteriores, digamos, bueno, dependiendo, esto parece ser para un techo o para una pared exterior, ¿sí? Que le da resistencia y bueno, hay buenas propiedades para afrontar la intemperie. Los materiales compuestos que mostraba recién, o los ejemplos de aplicación de materiales compuestos que mostraba recién, digamos, son relativamente recientes, ¿sí? Diseñados especialmente para cumplir esas funciones, pero la naturaleza, que tiene muchos más años de experiencia, ha desarrollado materiales compuestos con muy buenas prestaciones. Un ejemplo de material compuesto natural es la madera. La madera está formada por dos fases, ¿sí? La celulosa, que es la fibra, y la lignina, que le da la rigidez. Entonces lo que tenemos es un material compuesto de celulosa y lignina. Entonces con la lignina la madera se hace resistente y la celulosa hace que tenga flexibilidad. Por supuesto, la microestructura de la madera, digamos, no es tan sencilla, o de todos los materiales naturales, ¿no? No es tan sencilla como lo que vamos a ver que son los diseños de los materiales compuestos sintéticos. Otro ejemplo de material compuesto natural es el hueso. Está formado por colágeno, que es una proteína blanda, y una fase mineral, que es hidroxiapatita. Entonces, de nuevo, digamos, la hidroxiapatita lo que le da la resistencia, y el colágeno le da la flexibilidad, hace que no sea tan frágil. Acá tenemos la microestructura. Los huesos, bueno, tienen una parte interna, digamos, los huesos que son compactos, ¿sí? Hacia adentro tienen la parte porosa. Y bueno, esta es una microestructura de la parte porosa y esta es la microestructura del hueso compacto. Entonces acá lo que vemos es la fase
mineral, y adentro también tenemos está el colágeno, ¿no? Y acá también están intercalados o ubicados en esta microestructura, ¿sí? Tanto la fase mineral como la fase orgánica. Perdón. Bueno, entonces recordemos, estos ya los vimos, estos cuadritos, creo que es la tercera vez que los pongo. En el caso de los polímeros los obvié, pero bueno, ahora de nuevo los pongo así, comparamos bien las propiedades de los diferentes materiales, ¿sí? Ya vimos metales, cerámicos, polímeros y ahora vemos materiales compuestos. Entonces esto es resistencia a la tracción. Acuérdense, esto es escala logarítmica, entonces lo que vemos es, por ejemplo, los polímeros tienen una resistencia a la tracción del orden de 100 megapascales, ¿sí? Como máximo, o sea, ni siquiera llegan. Los metales van de ahí para arriba hasta 1000, ¿sí? O más, varios miles. Los cerámicos son bastante resistentes y los los materiales compuestos empiezan con resistencias parecidas a las de los polímeros, pero pueden llegar a resistencias muy importantes como la de los metales o los cerámicos. Estas son, bueno, maderas, estas son polímeros reforzados con fibra de vidrio, y estos son reforzados con fibra de carbono, que son más resistentes las fibras de carbono. Entonces, los materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio están por acá, y los que están reforzados con fibra de carbono más arriba todavía. Con respecto a la rigidez, los polímeros son muy poco rígidos. ¿Se acuerdan que había como por lo menos 2 órdenes de magnitud entre el módulo de Young de los polímeros y de los cerámicos y metales? Acá tenemos, por ejemplo, 1 gigapascal. A ver, esto está en gigapascales. Sí, 1 gigapascal. Y acá tenemos 100 gigapascales. Entonces hay 2 órdenes de magnitud aproximadamente entre el módulo Young de los polímeros y de los cerámicos. Y los materiales compuestos, ese refuerzo que se le pone, en general son materiales mucho más rígidos que la fase matriz, y eso hace que el módulo de Young aumente considerablemente. Entonces se hacen bastante más rígidos que los polímeros, por ejemplo. Si bien los materiales compuestos, digamos, no necesariamente son polímeros reforzados, sino que también hay metales reforzados, por ejemplo, lo que tenemos en general, bueno, es que si la matriz es poco rígida, con el refuerzo se hace mucho más rígida. Respecto a la tenacidad, los cerámicos son poco tenaces porque son muy frágiles. Los polímeros son poco tenaces porque son poco resistentes. Y los compuestos, fíjense que son comparables. Estos materiales compuestos reforzados con fibra de carbono o fibra de vidrio tienen tenacidad comparable a la de los metales. Y lo que es bien interesante es que la densidad de los compuestos es bien bajita, comparada con los metales, cerámicos y polímeros, anda como por los polímeros. Y bueno, entonces la densidad es baja, y eso hace que la relación entre las propiedades y la densidad sea bien interesante. En este gráfico, que también lo mostré en algún momento, o lo tenían en el práctico, acá tenemos la resistencia y acá tenemos la densidad. Entonces, un material interesante va a ser uno que tenga alta resistencia y baja densidad. Fíjense, entonces tendría que estar por acá, digamos, para allá. Es muy resistente y con baja densidad. Entonces, bueno, por acá están las maderas, cerámicos, metales, vidrios, los polímeros por acá, y los compuestos andan por acá. Entonces, los compuestos, fíjense que para la densidad que tienen, son muy resistentes. Entonces, los compuestos van a ser materiales que van a tener propiedades que van a depender de las propiedades de cada una de las fases que lo constituyen, la cantidad de las fases, o sea, las cantidades relativas de esas fases, la forma, orientación, tamaño y distribución de la fase dispersa,
y algo que es muy importante es la adhesión matriz fase dispersa. Vamos a clasificar los compuestos en reforzados con partículas, reforzados con fibras y estructurales. Dentro de los reforzados con partículas, vamos a distinguir entre los que están reforzados con partículas grandes, como el cemento, y los consolidados por dispersión, que están reforzados con partículas chiquititas. Dentro de los que están reforzados con fibras, vamos a distinguir entre las que están con fibras largas, que las vamos a llamar continuas y alineadas, ¿no? Fibras largas, continuas y alineadas, y fibras discontinuas, y dentro de las discontinuas, que son cortitas, pueden estar alineadas o pueden estar orientadas al azar. Y dentro de los compuestos estructurales, vamos a clasificar en laminados, que presentan diferentes capas, ¿sí? Y paneles sándwiches, que es como el que mostré hace un ratito. Entonces, acá muestro otros ejemplos de materiales compuestos. Por ejemplo, este es el polímero de restauración dental, que está reforzado con partículas cerámicas. Acá tenemos una micrografía de la estructura, de lo que es un epoxi con fibra de vidrio. Esto es un metal reforzado con fibras de carbono. Acá lo que tenemos es fibras de carbono entretejidas, de manera de que las propiedades no sean tan anisotrópicas, ¿no? Porque cuando uno tiene fibras continuas y alineadas, ¿sí? Las propiedades del material en la dirección de la fibra son muy diferentes a las propiedades del material en dirección perpendicular a la fibra. Entonces, si solamente va a trabajar en la dirección de la fibra, está todo bien, pero si va a sufrir cargas también laterales, ahí el material no es resistente. Entonces, si uno necesita una función, digamos, que sea resistente en más de una dirección, se pueden hacer tejidos, ¿sí? Donde las fibras estén alineadas en diferentes direcciones. Acá tenemos otro ejemplo, un ejemplo de laminado, ¿sí? Metal, un polímero y metal, y acá con adhesivos, ¿sí? Que eso le da flexibilidad, liviandad, digamos, y resistencia externa, ¿sí? a este panel laminado. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es otro ejemplo de lo que es un panel sándwich, ¿sí? Que, son diferentes capas. En general, digamos, la capa media es un material liviano que aísla, y las capas externas son materiales más resistentes que van a proteger, digamos, al material que está en el medio. Los materiales compuestos no se diseñan solamente para tener buenas propiedades mecánicas. Muchas veces, digamos, lo que se requiere son otro tipo de propiedades, como propiedades eléctricas, propiedades térmicas. Son muy utilizados para este tipo de paneles, son muy utilizados para aislación. Y también hay laminados, digamos, que se utilizan para también, digamos, que las propiedades que interesan, por ejemplo, es el coeficiente de dilatación o la conductividad de los paneles. Bueno, entonces les voy a dar algunos ejemplos concretos, digamos, voy a describir algunos materiales primero reforzados con partículas, ¿sí? Y empezamos por un refuerzo con partículas grandes. Estos materiales reforzados con partículas grandes, digamos, se refieren a que las partículas son grandes respecto a los tamaños moleculares, y el efecto de las partículas es restringir el movimiento de la matriz. Entonces, la matriz transfiere a la partícula parte del esfuerzo que se le aplica, y en general las partículas son más duras y resistentes que la matriz. En general, las partículas son equiaxiadas, eso quiere decir que tienen el mismo tamaño en todas las direcciones. Cuanto más pequeñas y mejor distribuidas están, mejoran las propiedades del composite. Bueno, y también lo que influye mucho es la fracción de partículas. A mayor fracción, mayor resistencia, ¿sí? Porque si las partículas son más duras y resistentes, ¿sí? Si tengo más partículas, voy a tener mayor resistencia.
Y la combinación que se puede hacer, digamos, es de cualquier tipo de materiales. El refuerzo con partículas grandes se aplica a todo tipo de materiales, cerámicas, metales y polímeros. Un ejemplo es el hormigón. Primero veamos el hormigón y después veamos el hormigón armado. El hormigón es un compuesto cerámico-cerámico, ¿no? Tenemos una matriz cerámica y partículas cerámicas. La matriz, ¿sí?, es cemento con agua, ¿sí?, y el refuerzo es arena y ripio. Digamos, estos son dos tipos de partículas, son dos partículas con diferentes tamaños, ¿sí?, que se introducen como refuerzo. Y bueno, son de diferente tamaño para que puedan cubrir un gran volumen, porque si las partículas son muy grandes, digamos, bueno, quedan muchos intersticios en donde no hay partículas. En cambio, si hay dos tamaños de partículas, es mucho más fácil de cubrir el volumen con el refuerzo. Bueno, el agua se utiliza para crear la pasta, digamos, de cemento. Y bueno, todo debe usarse en proporciones correctas para que haya un empaquetamiento denso. La pasta cemento-agua debe cubrir todas las partículas y bueno, hay que saber bien, digamos, cuánta agua se debe poner en la mezcla, porque poca agua implica una unión incompleta y mucha agua después va a quedar muy poroso el cemento al fraguarse. La gran ventaja que tiene el cemento es que digamos, va a su estado final, al que uno desea, digamos, que es cuando se vuelve rígido, a temperatura ambiente. La reacción química se produce por efecto del agua. Bueno, el problema del del hormigón, el hormigón, ¿no? Porque cemento en realidad se llama al cemento Portland, ¿no? El hormigón es este compuesto de cemento Portland, arena ripio y bueno, después el agua que se seca. El problema, como buen cerámico, es que es frágil y entonces puede fracturarse y eso, bueno, en las construcciones es muy peligroso. Entonces, para evitar esa fractura frágil del cemento, lo que se hace es, yo sigo diciendo cemento, bueno, escuchen hormigón. Del hormigón, ¿sí? El hormigón es frágil y prácticamente no resiste la tracción. Entonces, como material estructural, lo que se utiliza en construcciones es el hormigón armado. Acá lo que se ponen son unas fibras de acero, que eso permite que sea mucho más flexible y que no se fracture como el cemento, digamos, como el hormigón, sin este refuerzo. Entonces, una ventaja del acero, bueno, una ventaja, o se usa acero para este refuerzo porque tiene un coeficiente de expansión térmica similar al del hormigón, entonces no generaría tensiones, digamos, con las diferencias de temperatura, y además presenta una buena resistencia a la corrosión en el medio cementicio. Un problema de las construcciones muchas veces es que el cemento se quiebra y el hormigón, digamos, se quiebra y los hierros quedan expuestos y ahí sí empieza la corrosión. Pero si están cubiertos por el cemento, digamos, eso protege al acero de la corrosión. Bueno, entonces este material de construcción es suficientemente frágil y no es frágil, sino, ¿cómo es? Flexible y resistente, lo que le da, como decía al principio, mucha versatilidad a las construcciones. Imagínense que antes las construcciones empezaban siendo de piedra, ¿sí? Y bueno, ese es un material frágil y que, bueno, lo único que se podía hacer era poner piedra sobre piedra, y las construcciones eran mucho más pesadas. Ahora fíjense cómo se alivianó el diseño de la construcción y se pueden dar formas muy versátiles. Bueno, otros compuestos comunes, digamos, o comunes o útiles,
son estos compuestos metal-metal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, metales dúctiles reforzados con un metal que es mucho más duro, por ejemplo, cobre con partículas de tungsteno. ¿Cuál sería la ventaja de un material como este? Bueno, el cobre, por ejemplo, tiene una temperatura de fusión baja, el tungsteno tiene una temperatura de fusión alta, entonces si uno le quiere dar forma a una pieza de tungsteno solo, digamos, es muy complicado. En cambio, si es cobre reforzado con partículas de tungsteno, se le puede dar forma a temperaturas mucho más bajas. El agregado de tungsteno, bueno, acá tenemos microestructuras con tratamientos térmicos de este material a diferentes temperaturas. Fíjense que cómo se va dispersando el tungsteno, ¿sí? Según la temperatura, y en el caso de más alta temperatura queda como mucho más parejito toda la microestructura del material. Y según la cantidad de tungsteno que le agreguemos, va a aumentar la resistencia. En este caso es el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad del material. Tenemos acá módulo de elasticidad del cobre, módulo de elasticidad del tungsteno, ¿sí? Y a medida que se le agrega, esto es porcentaje en volumen, concentración en volumen de tungsteno, o sea, de fase, lo que sería la fase dispersa. A medida que se le agrega, bueno, aumenta el módulo de Young del compuesto, pero no hay, digamos, no podemos predecir exactamente cuánto va a aumentar, sino lo que se ve es que está siempre entre un máximo dado por esta recta y un mínimo dado por esta curva. Ya más adelante vamos a sacar las ecuaciones, digamos, de esta recta y de esta curva. Entonces, lo que tenemos en un material reforzado con partículas es que el módulo de Young del compuesto va a estar entre estos dos valores, ¿no? Para una dada concentración en volumen de fase dispersa o de refuerzo, vamos a encontrar que el módulo de Young vale entre este valor y este valor. Esto es lo que muestra este gráfico. Otro ejemplo, bueno, son estos CERMETs, que son compuestos metal cerámico. Uno de los más comunes son los que tenemos metales dúctiles, de nuevo como níquel o cobre, y son reforzados con partículas muy duras. El otro era, en el otro caso teníamos metal-metal, acá tenemos metal cerámico. Entonces, como carburo de tungsteno, carburo de titanio. Y estos se usan como herramientas de corte. Estos cerámicos son muy, muy duros y se usan como herramientas de corte. Si uno tiene carburo de tungsteno, carburo de titanio solo, son materiales frágiles. En cambio, si los embebemos en una matriz dúctil como el níquel o el cobre, digamos, la herramienta es mucho más resistente, no se rompe frágilmente. Entonces, bueno, la fase dispersa para estas aplicaciones puede llegar a ser 90% en la fracción de volumen. Si uno lo que quiere en realidad es tener el material cerámico puro, pero como están embebidos en la matriz metálica dúctil, no se rompen frágilmente. Y bueno, otro ejemplo son los elastómeros que de por sí no tienen muy buena resistencia al desgaste, por ejemplo. Entonces tenemos polímeros elastómeros y plásticos también que son reforzados con partículas. La goma vulcanizada es reforzada con partículas de negro de humo. Esto es goma reforzada con negro de humo. Y de esa manera mejora la resistencia, la tenacidad, la resistencia al desgaste. Y los neumáticos tienen hasta un 30% en volumen de esa fracción de partículas, ¿sí? Por eso cuando uno los quema, los neumáticos salen humo negro. Es el negro de humo y bueno, eso le da el color característico a los neumáticos. Bueno, este refuerzo hace que sean mucho más resistentes y tenaces y resistan mucho más al desgaste. Bueno, acá voy a cortar este videito y enseguida sigo con la parte de los materiales reforzados con fibras.